El sendero de la luz interior. Una historia zen sobre encontrar tu luz en medio de la oscuridad. Esta es una historia de transformación, sabiduría zen, meditación y despertar espiritual que te guiará hacia la paz interior y el crecimiento personal. En las montañas sagradas del antiguo Japón, donde los cerezos susurran secretos milenarios y los arroyos cantan melodías de sabiduría, vivía un maestro zen cuya historia cambiaría para siempre la comprensión de lo que significa encontrar la luz en medio de la más profunda oscuridad. Esta no es solo una historia, es un espejo donde podrás ver reflejada tu propia búsqueda de paz y propósito. Cada capítulo te llevará más profundo hacia el corazón de una verdad universal, que dentro de cada uno de nosotros reside una luz inextinguible, esperando ser descubierta incluso en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Prepara tu corazón y tu mente para un viaje transformador que comenzó hace siglos, pero que cobra vida nueva cada vez que alguien, como tú, está listo para encontrar su propia luz interior. Capítulo 1. La tormenta que cambió todo. El maestro Kenji había pasado 30 años cultivando la paz en el monasterio de las 1000 grullas. Su vida transcurría en perfecta armonía, meditación al amanecer, enseñanza durante el día, contemplación al atardecer. Los estudiantes lo veneraban, los aldeanos buscaban su consejo, y él se había convencido de que había alcanzado la iluminación verdadera. Una noche de otoño, una tormenta feroz azotó la montaña. Los vientos arrancaron los techos, las lluvias inundaron los templos, y un rayo partió en dos el gran cerezo que había sido testigo de generaciones de monjes. En esa noche de caos, Kenji perdió todo lo que consideraba importante, sus pergaminos sagrados, su celda de meditación, y lo más doloroso de todo, a 3 de sus estudiantes más queridos en un deslizamiento de tierra. Cuando amaneció, el maestro se encontró entre los escombros, no solo de su monasterio, sino de todas sus certezas. Por primera vez en décadas, Kenji no supo qué hacer. La oscuridad había llegado a su vida como un huracán, y él, que había enseñado sobre la luz a tantos, se encontraba perdido en la penumbra de su propio dolor y confusión. Capítulo 2. El vagabundeo del alma perdida. Sin hogar ni propósito aparente, Kenji comenzó a vagar por los senderos de la montaña. Sus túnicas de maestro se desgarraron con las espinas, sus pies se llenaron de ampollas, y su corazón se sumió en una desesperanza que nunca había experimentado. Durante semanas, caminó sin rumbo, pidiendo limosna en las aldeas y durmiendo bajo las estrellas. Los aldeanos que antes lo respetaban ahora lo veían con lástima. Algunos ni siquiera lo reconocían, el maestro sereno y sabio se había transformado en un vagabundo desarrapado y perdido. Una tarde, exhausto y hambriento, se refugió en una cueva. Allí, en la absoluta oscuridad, se sentó en posición de loto y intentó meditar como lo había hecho miles de veces antes. Pero no encontró paz. Solo encontró más oscuridad, más dolor, más preguntas sin respuesta. ¿Dónde está ahora tu sabiduría, Kenji?, se preguntó a sí mismo en la penumbra. ¿Dónde está la luz de la que tanto hablabas? El eco de su voz en la cueva fue su única respuesta. Capítulo 3. El encuentro con la anciana. Al salir de la cueva al día siguiente, Kenji se encontró con una anciana que recogía leña. Sus ropas eran humildes, su espalda estaba encorvada por los años, pero en sus ojos había algo que lo intrigó, una paz profunda que él había perdido. «Maestro sin templo», le dijo la anciana con una sonrisa, «¿por qué buscas en el exterior lo que solo puede encontrarse dentro?». Kenji se sintió desnudo ante esa pregunta. «He perdido todo», murmuró. «Mi templo, mis estudiantes, mi propósito. Camino en la oscuridad y no encuentro el camino de regreso a la luz». La anciana se rió suavemente. «¿Y cómo sabes que estás en la oscuridad si nunca has dejado de llevar tu luz contigo?». Antes de que Kenji pudiera responder, ella añadió, «Ven conmigo. Te mostraré algo». Lo guió hasta su humilde cabaña, donde vivía sola desde la muerte de su esposo. La casa era simple, pero cada rincón irradiaba calidez y serenidad. Encendió una pequeña vela y la colocó en el centro de la habitación. «Esta pequeña llama», dijo,
¿Deja de brillar porque la habitación esté oscura? ¿O es precisamente en la oscuridad donde su luz se vuelve más necesaria y más hermosa? Capítulo 4. Las lecciones de la simplicidad. Kenji se quedó con la anciana, que se llamaba Yuki, durante varias semanas. Ella le enseñó que la verdadera sabiduría no residía en los pergaminos antiguos ni en las enseñanzas complejas, sino en la simplicidad de cada momento presente. Juntos, plantaron un pequeño jardín en la tierra árida detrás de la cabaña. Mira, le decía Yuki mientras sembraban las semillas, estas pequeñas semillas no se quejan de estar enterradas en la oscuridad. Saben que es precisamente allí donde encontrarán la fuerza para crecer hacia la luz. Cada día, Kenji aprendía algo nuevo. Aprendió que barrer el suelo con atención plena era tan sagrado como cualquier ritual del templo. Descubrió que compartir un tazón de arroz simple con corazón abierto era más nutritivo que los banquetes ceremoniales que había conocido. Pero la lección más profunda llegó una noche cuando Yuki enfermó gravemente. Mientras la cuidaba, sosteniendo su mano frágil en la oscuridad, Kenji se dio cuenta de que su compasión había crecido. El dolor que había experimentado le había abierto el corazón de una manera que años de meditación pacífica no habían logrado. Tu oscuridad, le susurró Yuki con su voz débil, ha sido tu maestra más sabia. Capítulo 5. El reflejo en el lago. Después de que Yuki se recuperó, sugirió que visitaran el lago sagrado en lo alto de la montaña. Era un lugar donde, según la tradición, los buscadores podían ver reflejada la verdad de su ser. El viaje fue arduo, pero cuando llegaron, Kenji se quedó sin aliento. El lago era como un espejo perfecto, reflejando no solo las montañas y el cielo, sino algo más profundo. Mírate, le pidió Yuki. Kenji se acercó al borde del agua y vio su reflejo. Ya no era el maestro pulcro y sereno de antes, ni tampoco el vagabundo perdido que había sido. Era alguien nuevo, una persona que había conocido tanto la luz como la oscuridad, y que había encontrado sabiduría en ambas. ¿Ves?, preguntó Yuki. La superficie del lago no rechaza la oscuridad de las nubes ni la luz del sol. Refleja ambas con perfecta ecuanimidad. Tu alma puede hacer lo mismo. En ese momento, Kenji comprendió una verdad fundamental: la luz no era lo opuesto a la oscuridad, sino que ambas eran partes necesarias de la totalidad. Su búsqueda no debía ser escapar de la oscuridad, sino aprender a brillar a través de ella. El lago le devolvió la mirada de alguien que había integrado todas sus experiencias, no como un maestro perfecto, sino como un ser humano completo. Capítulo 6. El regreso transformado. Con el corazón lleno de nuevas comprensiones, Kenji decidió regresar al valle donde había estado su monasterio. Yuki lo bendijo en su partida, sabiendo que su trabajo con él había terminado. Al llegar al sitio donde había estado el templo, encontró algo inesperado: algunos de sus antiguos estudiantes habían regresado y estaban construyendo refugios temporales entre las ruinas. Al verlo, corrieron hacia él con lágrimas en los ojos. Maestro, hemos estado esperando su regreso, dijo Taro, su estudiante más dedicado. Queremos reconstruir el monasterio. Kenji los miró con ojos nuevos. Había esperado sentir alegría, pero en su lugar sintió una profunda serenidad. Reconstruiremos, les dijo, pero no como era antes. Construiremos algo nuevo, algo que pueda albergar tanto la luz como la oscuridad, porque ambas son maestras. Los estudiantes se miraron confundidos, pero había algo en la presencia de su maestro que era diferente, más profundo, más auténtico. Ya no era el sabio infalible que habían conocido, sino alguien que había atravesado el fuego de la pérdida y había emergido transformado. Capítulo 7. El nuevo templo del corazón. La reconstrucción del monasterio tomó meses, pero fue diferente a todo lo anterior. En lugar de enfocarse solo en la belleza y la perfección, Kenji y sus estudiantes crearon espacios que honraban tanto la luz como la sombra. Construyeron un jardín donde plantas que florecían de día convivían con flores nocturnas. Crearon una sala de meditación con ventanas que permitían tanto la entrada del sol como la contemplación de las estrellas.
Y en el corazón del templo, plantaron un nuevo cerezo junto al tronco partido del antiguo, como símbolo de renovación y continuidad. Las enseñanzas de Kenji también cambiaron. Ya no hablaba solo de encontrar la luz, sino de aprender a ser luz en cualquier circunstancia. Enseñaba que la compasión nacía del sufrimiento, que la sabiduría emergía de la confusión, y que la paz más profunda se encontraba no en la ausencia de problemas, sino en el corazón que había aprendido a permanecer sereno en medio de cualquier tormenta. Los estudiantes notaron que su maestro ya no evitaba hablar de dolor, pérdida o dificultad. En cambio, hablaba de estas experiencias como de viejas amigas que habían venido a enseñarle los secretos más profundos de la existencia. Capítulo 8. La luz que nunca se apaga. Años después, cuando Kenji ya era anciano, un joven monje llegó al monasterio en medio de una tormenta terrible. Había perdido a su familia en una inundación y se sentía perdido en la más profunda desesperación. «Maestro», le preguntó entre lágrimas, «¿cómo puedo encontrar la luz cuando todo a mi alrededor es oscuridad?» Kenji sonrió con la misma sonrisa sabia que había visto en Yuki años atrás. Se levantó lentamente y llevó al joven a una habitación completamente oscura. Allí, encendió una pequeña vela. «Dime», le preguntó al joven, «¿esta pequeña llama es menos brillante porque la habitación esté oscura?» «No, maestro. De hecho, parece brillar más intensamente». «Exacto», respondió Kenji. «La luz que buscas no está fuera de ti, esperando a que desaparezca la oscuridad. La luz eres tú mismo, brillando más hermosamente precisamente porque has conocido la oscuridad». El anciano maestro colocó sus manos sobre los hombros del joven. «Tu dolor no es tu enemigo. Es el carbón que alimenta el fuego de tu compasión. Tu pérdida no es tu maldición. Es el espacio vacío donde puede crecer una sabiduría más profunda. Tu oscuridad no es tu prisión. Es el lienzo donde tu luz puede crear la obra de arte más bella, una vida vivida con corazón abierto». Mientras hablaba, más estudiantes se habían reunido en la habitación, cada uno sosteniendo una pequeña vela. Pronto, la habitación se llenó de luz suave y cálida. «¿Ves?», susurró Kenji. «Cuando cada uno encuentra y comparte su luz interior, ya no hay oscuridad que pueda prevalecer. No porque la oscuridad sea mala, sino porque la luz es nuestra naturaleza verdadera». El joven monje sintió como algo se encendía en su corazón. No era la ausencia del dolor, sino la comprensión de que podía llevar tanto su dolor como su luz, y que ambos eran sagrados. El maestro Kenji vivió muchos años más, y su monasterio se convirtió en un refugio para todos aquellos que habían conocido la oscuridad y buscaban su luz interior. Su enseñanza se resumía en una simple verdad que había aprendido en su propia jornada de pérdida y redescubrimiento. La luz que buscas no está al final del túnel. La luz eres tú, iluminando el túnel mientras caminas por él. Cuando finalmente partió de este mundo, sus últimas palabras fueron: «Recuerden, queridos estudiantes, que cada uno de ustedes es una vela en el viento de la existencia. No teman a las tormentas, porque es precisamente en ellas donde aprenderán que su luz nunca puede ser extinguida». Y hasta el día de hoy, los viajeros que pasan por esas montañas dicen que en las noches más oscuras, todavía pueden ver pequeñas luces brillando desde el monasterio, recordando a todos los que las ven que dentro de cada corazón humano reside una luz eterna, esperando ser descubierta incluso en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Porque encontrar tu luz en medio de la oscuridad no es sobre eliminar la oscuridad, es sobre descubrir que nunca dejaste de brillar. En el corazón de cada tormenta vive la semilla de una nueva aurora. Maestro Kenji.